Bienvenidos, muy buenos días. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? Buenos días para todos, nuevamente aquí en otro programa Verdad y Vida, acercándonos a través de este canal, el canal de la gente, a cada uno de los hogares que ahora están prendidos en esta transmisión. Bien, el tema de hoy consideramos pertinente, muy importante en virtud del ejercicio de nuestra profesión ministerial, en mi caso, de la psicología, en el caso de Denise, aunque también comparte la ministerial, donde hemos visto muchísimas personas que les ha costado o les está costando mucho hacer el duelo por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de cosas que consideramos muy importantes en nuestra vida, y por lo tanto se ha estudiado mucho a nivel de la psicología, pero también nosotros le agregamos el componente espiritual, bíblico, qué dice Dios al respecto. Y bueno, desde lo natural, todos como humanos tenemos o pasamos por estas etapas, las 5 etapas del duelo, aunque puede haber de pronto otros enfoques desde la psicología. La psiquiatra suizo-americana Kübler-Ross habló mucho de esto porque es considerada una experta mundial en el tema de la muerte, cuidados paliativos. Y bien, estas 5 etapas vamos a abordarlas desde este momento con una psicóloga experta también en el tema y desde la Biblia, ¿qué nos dice Dios al respecto? Seguramente usted ha pasado por un momento así, o esté pasando, o conoce a alguien que está en alguna de estas etapas, y bueno, vamos a desarrollar esta temática. Denise, ¿qué es el duelo desde el punto de vista psicológico? Bien, bueno, el duelo es un proceso psicológico que se produce, más bien yo diría que se sufre por, bueno, la pérdida. Puede ser la pérdida real de un ser querido, o sea, hablamos de la muerte, pero puede ser una pérdida también porque, bueno, por una separación. A veces la persona tiene que irse a otro país y ahí también se puede padecer de un duelo. Puede ser por un abandono, puede ser por la pérdida de un trabajo, o sea, de todas aquellas cosas que para nosotros son muy importantes, nos apegamos y sobre todo, bueno, tenemos un vínculo apegado a esas personas, y a veces también puede suceder por algunas situaciones o condiciones. Eso es lo que, bueno, consideramos acerca del duelo. Tenemos que tener en consideración que también tiene ciertas consecuencias físicas y emocionales, como lo es, bueno, la angustia, la tristeza, la ansiedad, la culpa, un estado de shock, ¿sí? Bueno, esas son las consecuencias emocionales y físicas de las cuales las personas producen por esta situación de duelo. ¿Es necesario hacer un proceso de duelo? Sí, es necesario y es saludable hacer un proceso de duelo. El asunto es que cuando la persona no puede hacer este proceso de manera sana, saludable, se puede convertir en un duelo patológico. ¿Cómo consideramos que es un duelo patológico? Cuando la persona no ha superado esta situación de pérdida y, por ejemplo, está sumido en una depresión, en una angustia constante donde lo lleva, bueno, a tener pensamientos negativos, pensamientos que nada va a ir bien, que ya no siente las ganas de vivir, sino más bien de morir, y muchas veces las personas aferradas con esas personas que tanto quisieron, prefieren, según sus creencias, sus ideologías, morir para estar con esa persona en el más allá. De estas personas hay muchísimas. Hay otras también que en este duelo patológico, nosotros consideramos que sin darse cuenta, muchas veces, de las veces por ignorancia, están haciendo como una sesión espiritista. ¿A qué consideramos esto? Bueno, la persona deja un asiento, ¿verdad?, para que esa persona ocupe ese lugar, ya está muerta,
pero deja un asiento, pone todavía el tenedor y el cuchillo en la mesa, deja su ropa, habla con la persona, ¿sí?, que ya no está, que está ausente. Entonces aquí hablamos, sí, de duelos patológicos y hay que tenerlos en cuenta. Después tú dijiste, bueno, de esta psiquiatra tan importante que creo que ha marcado la historia porque la psicología lo tuvo en cuenta y seguimos también teniendo en cuenta y en consideración estas etapas del duelo que le sucede a todas las personas, haya sido el duelo por lo que haya sido, ¿no? La primera es la negación. La persona Frey dice, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No me puede estar pasando esto a mí. No me puede estar pasando esto a mí. Pronto nos vamos a reencontrar, lo vamos a ver, no puede ser. ¿Cómo? De un momento para el otro, dejarme de esta manera, ¿no? Y en situaciones críticas lo mismo, no puede ser real. Luego la otra etapa hace debido a esta negación, una va encadenada con la otra. Debido a esta negación, el enojo, el enfado, la ira, ¿no? Qué bronca, ¿por qué me pasó a mí? No puede ser, me dejó solo, me dejó sola, ¿por qué todo me tiene que pasar a mí? O sea, una etapa realmente de enfado, de ira. Luego viene la negociación. ¿A qué se refiere? Bueno, puedo comenzar a considerar que se haya ido, pero voy a estar aferrada todavía a sus recuerdos, a sus pertenencias. Voy a intentarlo, pero, ¿no? Es eso. Voy a intentarlo, pero. Luego viene el miedo o la depresión. Bueno, se va aceptando cada vez más que ya esto es real, que es una realidad, y obviamente se sufre, se padece una angustia, una congoja, una tristeza muy profunda, o si no un miedo, he quedado sola, ¿qué voy a hacer? Eso también tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Quedé sola, ¿cómo voy a salir adelante? ¿No lo voy a lograr? Hay muchas personas que comienzan a pensar de esa manera. Y por último, de estas etapas del proceso de duelo del cual estamos hablando, viene entonces sí la aceptación. Bueno, lo tengo que aceptar, es una realidad, por mi bien lo tengo que aceptar, voy a ver cómo voy a pasar este proceso de duelo. Muchas de las veces las personas no pueden hacerlo naturalmente, entonces bueno, van a tener que acudir a un psicólogo, a un profesional de la salud mental, y a veces, como decíamos, cuando este proceso de duelo durante el tiempo continúa, por un buen tiempo, bueno, ya también muchas de las veces los psicólogos recomendamos un psiquiatra. A ver, muchas veces nos preguntan, ¿y cuánto puede durar? Bueno, esto es personal de cada persona, ¿no? A veces, a ver, la persona puede pasarlo un duelo en 3 meses, 6, un año, pero cuando ya estamos hablando de 1 año y medio, 2 años, ya ahí hay que prestarle atención y recurrir inmediatamente a una ayuda profesional. Sí, será importante este asunto, ¿no? Yo he escuchado hablar de esta temática a varios profesionales, varios psicólogos, y bueno, si bien todos se fundamentan en lo que enseñó y escribió la doctora Kubler, todos tienen su experiencia de acuerdo al contexto, los pacientes, y pudiéramos decir, había un psicólogo español que decía, bueno, no siempre todos pasan por las 5 etapas, ni tampoco el orden es el mismo en el cual los describió Denise, que es el que enseñó la doctora, sino que a veces pueden pasar por 2 etapas y recurrir luego a alguna anterior. Entonces, no todos reaccionamos iguales. Y yo como ministro cristiano, basándome en lo que dice la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo profetiza que en los postreros días va a haber un cambio en el carácter de las personas, de la sociedad en su conjunto, y viendo lo que sucede en las noticias, viendo cómo la violencia intrafamiliar está más profunda que nunca, viendo la violencia por todas partes, la deshumanización del ser humano, es obvio que lo que la doctora vivió y escribió en la década del 70
variado mucho el comportamiento de la gente, que obedece a un cambio en la psiquis, ¿no? En las emociones, en los razonamientos de las personas, donde tantas veces en este espacio hemos hablado de la redefinición de los valores. Entonces convivimos con la muerte de una manera mucho más natural, porque no solo se trata de preparar a la gente, sino que estamos tan bombardeados en los medios de comunicación con muertes en otros países, en nuestra sociedad. Ya no es como cuando uno era chico, hace muchos años atrás, que bueno, se moría algún anciano en la tercera edad, a sus 80, a sus 90, o una enfermedad terminal donde los familiares se van mentalizando, se van preparando para la pérdida de ese ser querido. Hoy día tenemos que aceptar, en contra de nuestra voluntad, que muchos niños y adolescentes se están suicidando, son muertes violentas y muchas veces tan repentinamente que no nos agarra preparados, y pedimos que Dios nos guarde a todos porque nadie está libre de esto. Y también cuando los crímenes que están sucediendo diariamente en la sociedad uruguaya, donde ayer veíamos un adolescente de 17 años fue ultimado de 20 balazos de una forma tan sádica, que hoy prenden fuego a otra persona, lo descuartizan. Es decir, todo esto nos lleva a naturalizar la violencia, naturalizar la muerte, no la muerte natural, normal, sino estamos hablando de muertes que están siendo provocadas, tanto autoinfligidas como también provocadas a un tercero, que nos lleva a decir, bueno, uno más. Casi no nos asombra nada las cosas que están sucediendo. Hay algo muy importante que tú dijiste, no quiero dejarlo pasar. En estas sociedades tan cambiantes que estamos viviendo, y hay una realidad donde hay revisiones de todos los profesionales, más que nada los de la salud, estamos en una revisión constante. A ver, las emociones no han cambiado, son siempre la misma. Lo que pasa es que se han descubierto diferentes facetas, procesos de las emociones. Hay emociones básicas y hay emociones que, bueno, han surgido, se han investigado. Por ejemplo, lo que ahora mucho se está usando, la procrastinación. No tiene nada que ver con esto, pero es un ejemplo para decirles, esto existió siempre, lo que pasa es que ahora se le dio un nombre. Y hay algo que la Biblia dice y que es muy importante, que también ha mencionado estos cambios, ya nos los dijo, dice que el amor de muchos se enfriará. Y esto es clave, y es lo que estaba diciendo Freddy. O sea, el sentimiento y la emoción no tendría que cambiar en cuanto al dolor, la congoja, la angustia, la tristeza frente a la pérdida de un familiar. Pero sin embargo estamos viviendo, ¿verdad?, situaciones y momentos en donde la gente se ha enfriado. El amor de muchos se enfriará. Y esto es cierto, lo que la Biblia nos dice hace miles de años atrás, pero que está aconteciendo ahora, hoy, lo vemos más patente que nunca. El amor de los hijos irán contra los padres y los padres contra los hijos. Y son los tiempos que estamos viviendo, o sea, el amor de muchos se ha enfriado. Por eso decimos, atención, no dejemos confundirnos, ni dejemos que el amor se enfríe. El amor de familia se ha enfriado. La atención de los padres hacia los hijos se ha enfriado. La preocupación de los padres hacia los hijos se ha enfriado. Y viceversa, porque los padres muchas veces, los hijos, cuando ya son grandes y tienen padres con dificultades, le dan vuelta la cara y no les importa absolutamente nada. Y se olvidan de todo el sacrificio que hicieron esos padres para que ellos hoy pudieran ser un hombre y una mujer de bien y pudieran triunfar en la vida. Obviamente que está el mérito personal, pero también está el mérito de la familia y de los padres fundamentalmente. Entonces creo que acá no se habla de evolución e involución. Hay algo que se ha determinado, que Dios nos ha hablado, de lo cual estamos pasando, y es lo que estabas mencionando, Freddy. El amor sobre todas las cosas, que lo más importante,
se ha enfriado y tenemos las consecuencias, como tú ahora estabas mencionando, de naturalizar un montón de cosas que no tendríamos que naturalizar. Y eso ha llevado a una insensibilidad de muchas personas. La persona está siendo insensible hacia lo que está pasando. A ver, están saliendo a la luz muchas de las cosas, por ejemplo, las mentiras, la muerte, cómo la gente está muriendo, la corrupción, y la gente está insensible y sigue apoyando todo lo que no tiene, o a quienes no apoyar, lo sigue aplaudiendo y lo sigue apoyando. Entonces estamos en una sociedad que realmente insensible, el amor se ha enfriado, una falta de sensibilidad hacia lo que está pasando, egoísta, soberbia, avara y todo lo demás que también lo describe la Biblia. Bien, como cristianos muchas veces somos criticados y se nos dice que estamos viviendo en la premodernidad, vale decir el periodo que va del siglo V al siglo XIV de la era cristiana, y hoy día vivimos la posmodernidad, cuyas características principales de la posmodernidad es el egocentrismo, el narcisismo, el hedonismo. Y bueno, en lo que tiene que ver con el egocentrismo, hay personas que hacen prematuramente morir a sus seres queridos, que no son tan queridos para ellos, para quedarse con una herencia. Hemos escuchado y asistido en nuestra sociedad personas que dieron fin a la vida de una madre, de un padre, de un hermano, de un cuñado, para quedarse con la propiedad inmobiliaria que el difunto tenía. Eso es terrible. Entonces, mientras nosotros estamos abordando una temática que tiene como objetivo ilustrar al televidente, como objetivo traer una palabra de consuelo, de ánimo y de aliento, nuestro discurso sería diametralmente opuesto para una persona que perdió a su mamá, a su papá, de una manera intencional, cuando su propio hijo le dio muerte o hija, para quedarse con la herencia. Y usted sabe que aunque esto es muy lamentable, ocurre más frecuentemente de lo que podamos imaginarnos. Y es muy triste que en una sociedad que siempre tuvo y mantuvo ciertos valores, que promovíamos los afectos, les enseñábamos a nuestros hijos a amar a los padres, a los abuelos, a respetarlos, respetar a las personas mayores, por alguna razón de ideologías que se han ido promoviendo en los últimos años, ya esos afectos dejan de existir, como bien decía Denise, y las personas se vuelven egoístas, egocentristas, donde ya no les importa nada. Perder un ser querido, ya hoy con el tema de las adicciones, muchos jóvenes con aquel engaño, aquella mentira que se le dio a la sociedad para legalizar la marihuana y que hoy los políticos nadie está dispuesto a dar marcha atrás, de ningún partido. Sí puede haber algún actor individualmente, pero no hay quórum político para dar marcha atrás. Entonces la legalización de la marihuana, o como quieran decirle, regulación, da lo mismo, hace que, bueno, por falta de recursos para controlar casa por casa, haya proliferado el narcotráfico mucho peor que antes y ya sea natural que muchas personas, incluyendo adolescentes y jóvenes, se involucren en el negocio del microtráfico y algunos del narcotráfico a gran escala. Entonces ya la droga, digamos, pudre todo porque se acaba absolutamente la práctica, los valores que nos caracterizaban. Ya no se tiene miedo de, como se dice, no se tiene empacho de dar muerte a un familiar, un ser querido, o en su defecto robarle todo lo que tiene en casa. ¿Cuántos padres dicen, bueno, yo ya no puedo más con la vida de mi hijo o de mi hija, no lo puedo tener más en casa porque me lleva el televisor, me lleva la licuadora, me lleva el anillo, la ropa,
y llega un momento que la persona no puede aguantar esa situación de sobrevivencia con un hijo, con una hija que pierde totalmente el afecto natural, pierde el sentido de la realidad, ya no le importa nada, pierde los escrúpulos si algún día los tuvo, y ya no le importa nada robarle a su mamá, a su papá, pegarle, ejercer la violencia. Y bueno, los políticos en esto miran para el costado porque hay intereses creados, ya sea electoral o financiero en muchos casos, hay políticos que están en el negocio, y por esa razón la sociedad se está yendo cada vez más hacia abajo. Gracias a Dios, damas y caballeros, por aquellos ciudadanos de honor que merecen el mayor de los respetos, que todavía son, como decimos, de la guardia vieja, siguen manteniendo los valores que caracterizaban a nuestra sociedad años atrás y que hoy día mantienen sus afectos muy profundos, muy vivos por sus seres queridos. Vaya hacia ellos nuestra felicitación, nuestro aguante y digamos, sigamos adelante porque no somos pocos ni los únicos. Hay mucho más gente que piensa como nosotros y tenemos que unirnos en el amor fraternal, tenemos que unirnos en esta creencia cristiana de que el amor suple, el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede y nunca deja de ser. Qué bueno, ¿no? Volviendo al duelo, bueno, estábamos mencionando entonces que es saludable y necesario poder hacerlo y procesarlo de la manera más conveniente. Porque a veces también hemos hablado acerca de la persona que lo está procesando, que lo está realizando, pero ahora vamos a hablar un poquito de la gente que está alrededor de esa persona, ¿no? Hay muchas, gente que no se banca el sufrimiento de la otra persona, entonces es como que le exige, ¿verdad? No respeta ese dolor, no respeta ese tiempo necesario que tiene que pasar esa persona por el sufrimiento, la angustia, la congoja, de que ha perdido algo tan importante, de que ha perdido un ser querido, porque decíamos que el proceso de duelo también puede acontecer cuando, por ejemplo, se pierde un trabajo, toda una vida trabajando y bueno, de un momento a otro, como ha sucedido en nuestro país y también en nuestro medio, cierra una empresa, y bueno, y la persona, después de 15 años, 20 años que trabajaba en esa empresa, cerró, de un momento para el otro se encuentra totalmente desubicada y desamparada, y ahora ¿qué hago? Y bueno, y las personas que están alrededor le insisten o lo obligan, no, pero vos tenés que ser fuerte, imagínate, no estés llorando todo el tiempo, o sea, lo obligan, porque muchas veces ese proceso de duelo no se puede pasar porque las personas que tenemos alrededor la obligan a no poder transitarlo o pasarlo. No, por favor, respetemos lo que cada uno tenemos que pasar y procesar porque es necesario para luego, bueno, nuestras emociones estén en una condición lo mejor posible para seguir adelante. Y esto es un proceso necesario, como les veníamos diciendo. Pero también les veníamos diciendo que estén en alerta y tengan cuidado cuando la persona durante mucho tiempo sigue sin poder liberarse, o sea, o de reconocer o de aceptar, ¿verdad?, que le está pasando. Y otra cosa importante que también la mencionó Freddy, es cuando la persona tiene un anclaje en una de esas situaciones del proceso de duelo, de esas etapas del proceso de duelo, tiene un anclaje en una, por ejemplo, cuando se queda anclado en la angustia, en el miedo, en una depresión. Cuidado, porque ahí no, si no acude a una ayuda, no va a poder salir. O, por ejemplo, en la negación. Hay personas que usan mucho este mecanismo de defensa. Tenemos que entender, por ejemplo, que la negación es un mecanismo de defensa psíquico, que todas las personas lo tenemos. Entonces, lo que se recurre es a la negación. Por diferentes motivos, no los vamos a hablar aquí. La persona está habituada a ese mecanismo de defensa, entonces se queda en la negación. No, esto no me pasó, no puede suceder. Y ahí comienza a vivir
lo que va hacia adelante de su vida con esa negación y bueno, obviamente al no aceptar la realidad, las cosas no van a ir muy bien que digamos. Pero qué bueno, ¿no? Cómo Dios, que es sabio, nos preparó, nos diseñó con estos mecanismos de defensa, como es, por ejemplo, la negación, cuando sucede la pérdida de un ser querido, para aquellas personas, reitero, que mantienen sus valores vigentes, los que recibimos de la tradición judeocristiana, y mantienen ese afecto, ese amor por un ser querido, ante la pérdida de este, que a veces, si es una enfermedad terminal, nos ayuda a prepararnos, porque uno sabe que el final, más allá o más acá, llegará, pero en otros casos, cuando hay muertes violentas a través de un accidente o a través de un crimen o de un suicidio, la persona no estaba preparada para esto. Y lo hemos escuchado de hombres, de mujeres que vienen a nosotros a consulta, a compartir sus situaciones personales, y lo escuchamos, ¿no? Lamentablemente, muy a menudo, donde la persona sufre una pérdida para la cual no estaba preparada. Entonces, cuando luego viene la etapa de la ira, ¿no? Que uno se enoja, y en esto está bueno destacar que hay mucha gente que se enoja con Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando me estaban violando cuando era niña o niño? ¿Y dónde estaba Dios cuando se murió mi sobrino, mi hermano, mi hijo, con tan solo 15 años? ¿Dónde estaba? Y se enojan con Dios. Y debemos saber, más allá de que esa etapa es psicológicamente normal, que la transitemos todos, lo que sí tenemos que saber es que Dios es real, pero también Satanás es real. Y Jesús dijo de él en San Juan 10:10 que Satanás vino a robar, a matar y destruir. Y usted debe saber también que Satanás no tiene compasión de mujeres embarazadas, no tiene compasión de niños vulnerables, ni descalzos, ni mal alimentados, no tiene compasión de adultos enfermos, de adultos mayores enfermos. Él vino a robar, matar y destruir, destruye sueños, acaba con vidas, con familias, con los sueños de un adolescente. Entonces, la gente desconoce quién es el verdadero causante de tanto dolor y de tanta maldad. También cabe destacar que muchas veces somos gestores de nuestro propio destino. El destino no está premarcado y prefijado como muchos creen o le atribuyen al universo. También con nuestras decisiones vamos forjando nuestro destino. En ese sentido, hay mucho por hablar sobre este tema, pero lo que sí quiero dejarle claro es que Dios no tiene la culpa. Dios le ama a usted y quiere lo mejor para usted, y que aun cuando permite que perdamos un ser querido, Dios nos sigue amando y está dispuesto a consolar nuestro dolor, a fortalecernos, a ayudarnos en los momentos más duros. No dice muchas veces te voy a librar de ese dolor, pero dice te voy a acompañar, voy a estar a tu lado, voy a estar en ti. Por eso Jesús dijo, me voy, pero voy a enviarles otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El consuelo que trae Dios no lo puede traer una persona humana. Por experiencia propia, perdí a mi madre cuando tenía 15 años y 4 años después, 5 años después, perdí a mi padre. En una etapa de muy jovencita, doy gracias a Dios porque Dios estuvo allí, consolándome, ayudándome y orientándome, porque humanamente quedé sola con una hermana unos años mayor que mi persona, pero mi hermana, por más que me pudiera ayudar, no podía hacerlo. Escapaba de su condición, de su situación y de sus capacidades. Entonces yo testifico que el consuelo que Dios trajo a mi corazón no lo pudo traer ningún tipo de ser humano. De pensar la realidad,
de estar centrada y sobre todas las cosas de apoyarme y tener una esperanza en Cristo. Realmente sanó mi corazón y hoy puedo decir que sí, que Dios nos acompaña, está con nosotros, nos abraza, nos ama, perdona nuestros pecados, nos sana, nos bendice, nos prospera y puede llenar el vacío que ha dejado esa persona que ha partido, que nos hemos separado, o a veces ayudarnos en cuanto a la pérdida también de un trabajo después de muchos años, o a no desesperarnos cuando no encontramos trabajo. El consuelo que Dios da, nadie te lo puede dar. Y ese es nuestro consejo, el poder considerar a Dios como lo más importante de tu vida y el único que puede solucionar tus problemas y la situación en la cual te puedas encontrar. Se nos fue el tiempo y no las ganas de poder compartir lo que Cristo Jesús quiere hacer en tu vida. Entonces será hasta un próximo programa. Que Dios te bendiga.